Chispa y muelle. Al conocimiento por el desconocimiento. Es el gran momento para la divulgación científica en nuestro país. Nuestro editor, nuestro querido editor Pepín Tré, hombre buscado por... buscado por sus fans y también por la ley, pero simplemente para arreglar unos asuntillos, ¿no? En cuanto arregle esos asuntillos, pues supongo que ya... Sí, me podré dedicar a mis fans. Eso es. Mi querido Pepín Tré, muy buenas noches. Muy buenas noches. Estamos fatal, ¿eh? Bueno, tú estás a tu manera. Yo no me encuentro mal. ¿No te encuentras bien? No me encuentro mal. ¿Te encuentras altanero? Me encuentro bien, sí. Postinero incluso. Postinero. Pinturero. Pinturero también. Pinturero también. Claro que sí. Bueno, pues fantástica tu irrupción en la televisión. Muy bien, en el programa de Wyoming. Mañana te volveremos a disfrutar. Pues también con el mismo criterio. Con el mismo criterio. El mismo criterio, exactamente. El desconocimiento siempre acerca al conocimiento de alguna manera. Y bueno, hombre, allí no he podido desarrollar, lógicamente no es el medio para desarrollar Chispa y Muelle, como aquí lo hacemos. Allí das los trazos. Efectivamente, allí es un poco lo gordo. Y aquí ya, sin embargo, podemos hilar fino y podemos ir sacando datos, ir hilando para que vaya saliendo toda esa madeja. Eso fue lo que dijo Velázquez, ¿no? Dice, id hilando, hilanderas. Efectivamente. Y no os mováis mucho que os voy a hacer un retrato. Eso es. Ahí está. Es el cuadro mejor hilado de la historia. Sí. Bueno, pues estamos en Chispa y Muelle, querido Pepín. Dime, háblame. Y a veces, pues a lo mejor pecamos de elevarnos demasiado. No está mal el afrontar pues hechos que bueno, rozan incluso a veces pues esos temas que tienen dificultad. Pero dicen los oyentes, vuestra propuesta cultural a veces es poco entendida. Es poco entendida por elevada, porque dais por hecho ciertas cosas que... Claro, es el riesgo que se corre en estos temas, pero bueno, la verdad es que siempre Chispa y Muelle lo que ha intentado es acercar la ciencia, esa gran desconocida. La ciencia infusa. La ciencia infusa, efectivamente, la que viene en bolsitas, que la metes en agua caliente y sale todo, sale todo. Esa es realmente la propuesta. Por ingesta, esa va por ingesta. O sea, es una cultura que viene en paquetes. Son paquetes de 10 bolsitas, entonces eso lo único que hay que hacer es poner el agua a punto de hervir. Ya tomas tú la cultura que quieras. Exactamente, y ya entonces infusamente pues por ingesta, pues ya todo, almacenas ahí todo. Claro, entonces hubo un cónclave. Sí lo hubo. Hubo un cónclave. Sí lo hubo. Lo que pasa es que no hemos hablado, tampoco nos hemos querido extender en esto, pero sí lo hubo. Hubo un cónclave de expertos, de expertos que entienden que Chispa y Muelle es algo más que un programa de radio. Sí. Y dijeron, bueno, ¿y por qué no acercáis también las cosas sencillas al público, a los oyentes? Sí, hoy uno de los temas que te propongo es precisamente el de las cosas sencillas, y yo he determinado que sea hablar del mundo de las hortalizas. En principio, me parece que la hortaliza tiene, claro que sí, es sana, es generosa porque siempre lo ha sido, no ha tenido esa carácter avaro, no, ha sido desprendida, ha sido quizá poco móvil. Muchas veces poco móvil y ha crecido simplemente por generosidad, para que el dueño pudiera aparecer en los periódicos, ¿no? En el Récord Guinness, por ejemplo, la hortaliza más grande del mundo. Sí, salió en el Herald Tribune. En el Herald Tribune salió un hortalizón. Un hortalizón, efectivamente, un hortalizón que lo hizo, curiosamente hemos hablado además de él, en otra faceta de su vida. Timothy Feldon fue Timothy Feldon fue el rey del hortalizón. Le llamaban el rey del hortalizón. Él era de Minnesota, aunque toda la vida vivió en Cádiz. En Cádiz. Bueno, en Cádiz vivió muy poco. La verdad es que ahí estoy exagerando. Vivió 12 días. Y a los 12 días... Bueno, pero suficiente para coger el tono, ¿verdad? El tono. Y además no solamente, sino que estudió la climatología gaditana, estudió todo lo que son los vientos, estudió qué influencia puede tener eso en el mundo de la hortaliza, y luego montó unos altos hornos, y todo eso le valió de muchísimo. ¿Cómo incide la hortaliza en nuestra vida? En nuestra vida incide.
Incide, o sea, quiero decir, más claro, quizá lacónico, pero claro. Incide. Espartano, queda espartano. Sí, ha habido cierta nidez en mi respuesta, pero bueno, sí, incide. Y curiosamente yo he elegido, fíjate que el mundo de la hortaliza es variopinto, pero yo he elegido una porque, quizá por debilidad, una debilidad que yo tengo, quiero hablar hoy del nenúfar escarlata. El nenúfar escarlata, dentro de lo que es aquí se conoce menos, se conoce más el cebollino, se conoce muchísimo más el calabacín, se conoce incluso lo que son lo que se llama aquí el todoterreno, el 4x4. El 4x4, sí. No vamos a hablar ahora de eso porque quiero decir, aunque es un tema tangencial. Otro tipo. Sí, es otro elemento distinto. Pero la hortaliza es un aparato. La hortaliza está dentro del mundo del aparato. O sea, la hortaliza llega a casa y eso se ilumina. Efectivamente, sí, porque también es... ahí has vuelto a poner el dedo en la llaga, porque curiosamente del mundo de la hortaliza es donde el Edison, que ya hemos hablado de Edison muchísimo, el fotón, lo que es el fotón, o sea, la molécula está gorda, luminosa, la gorda luminosa. El fotón. Sí, el fotón sale de la calabaza. O sea, el fotón es como pipa. Como la pipa de la calabaza. Efectivamente, es un poco pipa. Está entre el girasol, la calabaza y el nenúfar, precisamente por eso me refiero al nenúfar. El nenúfar tiene una enorme pipa. Me llama mucho la atención que te quieras detener en el nenúfar escarlata. El nenúfar, hombre, es que es una variedad dentro de lo que, claro, quizá no estamos tan habituados porque no se utiliza tanto pero sin embargo se utiliza muchísimo en toda lo que es la industria pesada. Esa de la mampostería. Sí, mampostería, industria pesada, inglete en cola de Milano, todo eso lo lleva, todo eso está ahí. El nenúfar escarlata tiene unas facultades y unas propiedades que yo creo que conviene resaltar aquí, porque no solamente son buenas por ese apoyo que tiene a la salud no solo mental, sino instrumental que tiene el ser humano en su carácter y en su morfología. Vamos a diseccionar un nenúfar escarlata. Sí. Tenemos aquí el gráfico. Efectivamente, pues en el gráfico vemos, en la parte superior vemos cielo. Hay aire, son nubes que rodean, o sea, biosfera. O sea, esto ya lo dijo Mecano, oxígeno, nitrógeno y argón. Y argón, efectivamente. Entonces nosotros vamos a despreciar, el argón lo consideramos despreciable. Lo despreciamos. Lo despreciamos, efectivamente, lo consideramos despreciable. Entonces, como digo, en este gráfico aparece, en su parte superior, aparece lo que es un elemento biosférico. O sea, lo que es un poco se puede considerar, no el vacío, porque está repleto a su vez de una serie de partículas, pero eso no nos afecta, no le afecta directamente a lo que es el nenúfar escarlata. El nenúfar escarlata se mantiene siempre, es una hortaliza en levitación, es una hortaliza que siempre está desprendida del suelo, está aproximadamente a unos 11 centímetros del suelo. El nenúfar. El nenúfar como levitando. Sí. Levita, además lo hace de una manera transversal, nunca lo hace de una manera longitudinal, nunca levita longitudinalmente. Ese es un detalle importante. Sí, lo hace transversalmente. O sea, el nenúfar escarlata levita transversalmente. Bien, vamos tomando nota todos. Por su porosidad, Eso es por su porosidad. Bien. Porque tiene una serie de puntos ígneos, lo que se llaman los puntos ígneos de nenúfar. Los puntos ígneos. Sí, puntos ígneos. Entonces va soltando un gas. Es un gas, es por el efecto Venturi. La masa potencia por velocidad gas y entonces surge agua. Entonces, a partir de ahí es cuando el nenúfar consigue una elevación sobre todo tipo de terreno. Terreno que es a base escarpado. ¿Escarpado? El terreno escarpado, el nenúfar prácticamente en el terreno escarpado es donde él se crece. En toda la zona, concretamente en los Cárpatos. En los Cárpatos es donde, ahí en la Baja Caledonia. En la Baja Caledonia también se da muy bien el nenúfar, hay grandísimas franjas de nenúfar. Entonces, esto empezó a utilizarse en la corte francesa. ¿En la corte? Sí, en la corte francesa. En la corte francesa eran, no es que fueran, no tenían un vegetarianismo radical, no porque comían, o sea, se alimentaban más de cervato. Entonces comían cervato en canal. Claro, Versalles, ¿verdad? Sí. Luis XV, Madame Pompadour. Exactamente. Madame Pompadour. Entonces lo que pasa es que sí, para esos bucles que ellos llevaban los senos turgentes. Y entonces además eso llevaban, digamos, las afrancesadas. Los afrancesados, al carecer de senos turgentes, lo que hacían es que en sus pelucas, ya sabes que tenían unas pelucas empolvadas, entonces parece ser
que el aceite, o sea, el nenúfar escarlata suelta un aceite, es como el aceite hígado de ricino, que se llamaba el hígado de bacalao pasado por ricino. Por ricino. Lo que es el aceite de ricino o de hígado de bacalao, que son sinónimos. Son sinónimos y metaloides. Exactamente. Tienen una parte mineral y una parte metaloide. Entonces eso, el nenúfar en sí mismo, eso lo condensa. Eso lo tiene condensado. Siempre. Que eso luego salió en botes en la posguerra. Eso se utilizaba en la posguerra como el aceite de soja. También se conoce cuando se utiliza en infusión, es lo que se llama chicoria. Esa chicoria. Entonces se produce una mezcla y con eso para la construcción ha venido muy bien, porque todo lo que empezó llamándose ese material no ignífugo, que era capaz el no ignífugo, el galvanizado, efectivamente, el que va galvanizado en bronce, pues eso llevaba toda una capa de nenúfar que luego se utilizó en los embragues. Eso luego ha sido sustituido por el amianto, y a su vez el amianto ha sido sustituido por el papel de traza. Entonces todo eso va formando, digamos, una cultura. La cultura de la hortaliza. Entonces esto se presenta, como ya te decía, en forma de pepitas o pipa, o gran pipa. Entonces todo aquel que se dedique, esto se puede salir en busca del nenúfar escarlata como el que va a buscar, el que sale a seco. Esa es la pregunta, ¿tiene salida? Sí, tiene salida, concretamente por el norte puede salir por Roncesvalles, y por el sur la mejor zona es Motril. O sea, es un eje. El famoso eje del nenúfar. El eje del nenúfar, que es un poco, que también incluso se utilizó como una derivación de lo que era el meridiano de Gringling. Que no es fácil decirlo. Greenwich. O meridiano cero. O meridiano cero, como llaman los franceses. Sí, cero meridian, que es como lo llaman los ingleses. Cero meridian. Total. Entonces en el cero meridian, lógicamente, no puede estar siempre, él marca esa latitud o longitud, depende en qué posición le pille. Entonces eso, cuando no está, por la razón que sea, porque a lo mejor tiene que ir a la Commonwealth, porque eso va a la Commonwealth. O sea, cuando llaman el cero... ¿Cómo era? Greenwich. El cero meridian. El cero meridian. O sea, eso va a la Commonwealth, como lo llevan en palés. Eso eso va paletizado. Eso va todo paletizado, entonces luego eso se descarga con lo que se llama el toro. El toro que va en almacenaje. Entonces eso lo tiene en la Commonwealth y en la M16. El M16, que se dedica lógicamente a lo que son ya esas investigaciones, un trabajo más recóndito, más escondido, por decirlo de alguna forma. Más secreto, más oculto. Exactamente, oculto. Hermético, tú le dices hermético, oculto, sí, también nos valen los dos. Lo podemos decir los dos, que son ocultos y son soterrados. Soterrados también nos vale. Bien, entonces el M16, como esa parte soterrada, cuando por la razón que sea, ese meridiano, lo que llamamos el cero meridian, lo que llaman ellos. El cero meridian. Entonces es sustituido por este eje carpetobetónico que lleva desde Roncesvalles a Motril. O sea, esa sería la zona, el núcleo principal para el cultivo del nenúfar escarlata. Bueno, y también para la oveja de lana, la merina, lana luenga. La lana luenga. La que sale ya gris marengo, que es gris oscuro. Ya sale directamente sí, sale en ahí esa y en Príncipe de Gales. El Príncipe de Gales. La que sale en Príncipe de Gales es un tipo de oveja. Más cuadrito. Es más cuadro, exactamente. Es más como lo que se llaman también pata de gallo. Lo que se llama pata de gallo. Ojito de perdiz. También se dice ojo de perdiz. Hocillito de jabalí. Hocillito de jabalí, efectivamente. Esto Taylor, en el famoso libro My Taylor is Rich, ya aparece. Qué gran documento, Eso es un libro preciosísimo. Es un libro incomprensible. Ilegible, ¿no? Sí, incomprensible, porque hay una segunda parte que es My Taylor is Rich without you, thank you as me, o sea, gracias a mí. My Taylor is rich, thank you as me, gracias a mí. Entonces eso parece ser que lo dijo Guillermo Tell cuando el príncipe
príncipe Ballestero le puso la manzana a su lindo gatito pequeño. Sí, el pequeñito. A su lindo pequeño. Entonces, en esta, precisamente, y cito esto, no lo cito de una manera gratuita, lógicamente, cita. porque hay uno de esos puntos de inflexión que se crean en la historia es cuando surge ese nenúfar escarlata, que al verlo el príncipe príncipe de la Baja Sajonia, él rectifica. Tú lo que estás diciendo es que no era manzana sino nenúfar. Era manzana. Era manzana. Era manzana, sí, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Bueno. O sea, manzana es manzana y nenúfar escarlata es nenúfar escarlata. O sea, no confundamos tampoco a la audiencia con... Claro, porque entonces no van a saber distinguir nunca una cosa de la otra. El nenúfar es como es. Sí, exactamente, tiene sus características. La manzana quizá tenga las suyas. Quizá las tenga. Yo tampoco voy a asegurar, porque yo en el mundo de la manzana he estudiado muy poquito. Reineta un poquitín. De reineta sí, de reineta sé algo más. Pero vamos, lo que es ya luego la otra, la manzana republicana, esa pues es más... Pepín, me rinde tu honestidad. Sí, hombre, me gusta hacerlo, pues claro, con la mayor claridad y, ¿por qué no? Pues no ocultar nada, intentar no ocultar los datos. Entonces, resumiendo, no resumiendo, pero sí al menos siguiendo con el mismo hilo, o sea, hablando, lo que es el nenúfar, el nenúfar escarlata tiene propiedades. Tú conoces, por ejemplo, el redosón, sí lo conoces. El redosón, sí. Sí, conoces también el aeroret. Aeroret también, sí. Bueno, pues todo eso son derivados. Primero se hacían con viruta. Pero entonces, claro, el aerolet, cuando se empezó haciendo con viruta, que se hizo en el siglo XVI, empezó a hacerse en el siglo XVI. Eso va muy bien para... Eso va bien, en general va bien para todo. Va bien para todo. Lo que pasa es que luego tiene propiedades concretas para lo que es mejor que sobre otras propiedades. Por ejemplo, el aerolet va bien... Para el meteorismo. Sí, el origen no fue ese. Se sacó como una crema solar. Lo que pasa es que se vio que no funcionaba. Que no iba bien. Como crema solar, o sea, para evitar lo que es la quemadura, o bien picadura de mosquito, porque tenía las dos acepciones. O sea, quemadura solar o picadura de mosquito. O picadura de mosquito. Y picadura de mosquito. Sí, pues si no dices so. No, eso sería una escamación, eso sería una onomatopeya. Concretamente I. Sí. O sea, puede ser para lo que es picadura de mosquito y además, como bien añadido, puede también ser una crema protectora. Entonces eso en el siglo XVI, eso lo utilizó el Cid. El Cid, los famosos exilios del Cid, ¿verdad? Cuando ya se fue en el siglo XVI... Cada vez que lo echaba Alfonso VI, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pues él tenía que, lógicamente, protegerse porque sabía que tenía grandes andaduras, tenía que hacer unos viajes en los que él prevaricaba. Era casquivano. Sí, prevaricador. Era prevaricador, casquivano y además indulgente. Indulgente con su propia esposa. ¿Llegó a rozar la osquedad? No era otra cosa. Él no hacía más que... O sea, él era hosco, pero de una manera conceptual. Conceptualmente era hosco. Como Leonard Cohen. Sí, efectivamente. Y eso que no tenía una voz tan aterciopelada. Era más un gorgorito. Es decir, se comunicaba con gorgorín. ¿Con Gorgorín? Siempre le reconocían enseguida. Decía, ahí viene, y precisamente por eso sus enemigos supieron cuando ya no estaba vivo. Este hombre, y era porque él evitaba, lógicamente, al tener estar en un estado distinto, entonces no emitía, el gorgorín no lo emitía de la misma manera. O sea, que claro, los enemigos se percataron enseguida, pues parece que no emite gorgorín. Claro, no emite gorgorín. Y entonces ahí precisamente entra también esa parte que tiene el nenúfar escarlata, que tiene esas propiedades, que es capaz de elevar a un humano a más de 6 medio decímetros del nivel del mar. Lo eleva y lo convierte, si fuera posible, o si hiciera menester, lo convierte en animal, en molusco. O sea, lo que se llama un molusco. O sea, un bivalvo. Un mejillón. Sí, puede ser mejillón, incluso podría ser mejillón. Sí, o almeja del Orinoco, da lo mismo. O sea, es lo que es bivalvo. O crustáceo, que se llama también. Vamos a ver, o sea, entonces, los oyentes de La Rosa de los Vientos, que son casi todos mejillones... Bueno, eso es el alimento, es el alimento por excelencia. Es un
un revitalizador. El nenúfar escarlata, como gran hortaliza de la Rosa de los Vientos. Sí, administrado además por vía bucal. Vía bucal. Vía bucal. También llamada I oral. Bueno, I o, ¿has dicho O o I? O sea, vocal y oral. Sí, vocal, si quieres decirlo con uno, dices con uno, dices bucal, o lo puedes decir con B, becal. Becal. Fricativa becal. Fricativa becal, efectivamente. Entonces, por esos 3 medios es interesantísimo esta ingesta. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Estamos recibiendo mensajes, estamos recibiendo telegramas, pantelégrafos de diversas partes del mundo, agradeciéndonos la tarea inmensa que estamos haciendo en Chispa y Muelle, agradeciendo que por fin hayamos situado al nenúfar escarlata en el sitio que le correspondía, que nunca debió perder, por cierto. Sí, qué razón tienes. Tiene que estar siempre entre el calabacín y a poder ser entre... Pero ¿cuántas veces ha sido descuidada, verdad? Sí, muchísimas veces. Se ha llevado siempre el gato al agua, la remolacha y, bueno, pues otro tipo de... La injusticia. Tú lo has dicho, has puesto el dedo en la llaga. Pero bueno, ya hemos contado lo que queríamos contar. Pues sí. Sobre y más, incluso. El nenúfar, que ya volveremos. Sí, hombre, hay otras modalidades, otras utilidades. Sí. Pero por favor, qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Sí. Qué maravilla. Sí. Neorrealismo, ciencia ficción, sí. Vaticinio, sí. Anticipación, sí, yo diría anticipación, sí. El androide Tomasino, sí, a mí es una película que cuando la vi por primera vez me llenó de alegría, porque yo, claro, pues he sido un niño que he tenido pues un despertar, digamos, al cine, un despertar, bueno, a medias, pues yo duermo bastante, ¿eh? Sí, yo duermo, me gusta dormir a conciencia y bien. Es que, por favor, estamos hablando el acorazado Potemkin. Sí, el acorazado Potemkin. Iván el Terrible. Sí, los dos estaban. Yo los vi en una sesión doble. Ninosca. Sí, Ninosca, el doctor Zivago. El androide Tomasino. Pues ahí, sí, en esa línea. Efectivamente, viene todo de lo que se llamó el neorrealismo. El italiano quizás fue uno de los más significativos, es el neorrealismo italiano. Pero hubo una película que a mí me llamó la atención porque fundía perfectamente este concepto de lo que es el neorrealismo con la ciencia ficción, que ya empezaba, ya me acuerdo que se habían hecho cosas a partir de Ray Bradbury, a partir incluso de Asimov también, a partir de un Piñón, efectivamente, Piñón, el grandísimo antecesor francés de lo que fue este mundo, este mundo del futuro. Alfred Piñón. Alfred Piñón, que escribió Diego Valor, Bumbi, Capitán Portolés, pues tantos y tantos personajes que llenaron nuestra infancia. Sí. Entonces, esta película, concretamente el androide Tomasino, es una película emblemática. Es un clásico. Es un clásico. La hizo... La hizo en 2 días. La hizo en 2 días. Luego tardó más en montarla, tardó algo más. Pero bueno, fue una tarde. O sea, lo hice en total, en 3 días estaba en la cartelera. O sea, empezó, me parece, fue un martes y el viernes estaba de estreno. Estaba de estreno. Era otra época. Prodigio. Sí, él era muy prodigioso, el que fuera. Porque yo quiero decir, no tengo una referencia clara de quién hizo la película. Se rumorea, que fue uno de los alumnos aventajados de Rossellini. Rossellini lo que pasa es que se fue a por uvas y se dejó ahí comer el terreno, digamos, por este alumno aventajado. No, pero llegó agosto, la vendimia y se fue a por uvas. Y se fue a por uvas, efectivamente. Quizá fuera, se especula también, fue Torricelli, pues no lo sabemos. Yo desde luego no podría poner la mano en el fuego, no la pondría, desde luego, incluso aunque lo supiera, porque me parece una cosa tonta. Una osadía. O sea, una osadía, efectivamente. Poner la mano en el fuego incluso por algo, pues no me parece. Aunque sea hablar de alguien que puede ser como la copa de un pino, que tampoco sé cuál es el significado exacto de esto,
pero vamos, tampoco lo haría. Tampoco. Entonces, concretamente, este film, que a mí me llamó la atención, sí. Como digo, es un prodigio de cómo aunar esas dos concepciones cinematográficas. Neorrealismo, ciencia ficción. Exactamente, New Realist o New Realism. New Realism. Y luego... sí, ficción. Ficción científica. Exactamente, como lo llaman los ingleses. Entonces, en este personaje precioso, magnífico, pleno, que es Tomasino. Tomasino es un joven, es un androide. Es un androide Que es enviado. Él parece ser que en el origen del guión, este hombre quisieron situarle en Alfa Centauro. Lo que pasa es que luego le trasladaron a Omega. Sí. Entonces, la galaxia, a Omega 2. Omega 2. La Omega 2. Omega 3... Omega 3 es láctea. Es láctea. Omega 2, creo que era Omega 2. Omega 2. Omega 2 y de infracolesterol, lo que llaman también la infravitamina, lo que se considera como infravitamina. Exactamente. Infravitamina. Es una galaxia quizá más... Es una galaxia proactive. Proactive light. Entonces, ellos los sitúan, ahí los guionistas sitúan que ese es un poco el origen de este androide. Entonces, ese enviado tiene una misión fundamental. Él tiene que digamos, venir a la Tierra, a lo que es nuestro mundo planetario, a recoger una llave inglesa del 6. Concretamente es una llave inglesa del 6. Parece ser que en su cultura y en su tecnología, que desde luego es una tecnología avanzadísima, ellos utilizan el soldador. Utilizan soldadura, utilizan también, como ya hemos hablado más de una vez, que eso se especula también que eso es una de las sabidurías que estos posibles visitantes nos dejaron, que es el inglete, que ya hemos hablado del inglete, concretamente el de cola de Milano. Entonces, ¿el estaño también? Estaño y remache, llevaba remache con lo que es la rosca chapa. El rosca chapa, que luego llevaba normal, su tuerca, que debe corresponder. Lo que pasa es que ellos sí fueron en eso avanzados, porque hicieron un teorema, que es el teorema Roja-Chapa, que es que debe corresponder en lo que es la tuerca, debe corresponder en su mismo diámetro y magnitud a la arandela, y luego, a su vez, si acaso tuvieras que roscar, debe llevar milimétricamente un emblema que reconozca. La rosca chapa debe reconocer emblemáticamente a lo que es el cabezal. El cabezal de lo que ya lleva la tornillería, lo que es tornillería. Entonces, fíjate, quiero decir, estamos hablando ya de que ellos disponían de una tecnología notoria. Y entonces deben recuperar, porque parece ser que es un poco esa llave del 6. Es la clave, ¿no? Es un poco la clave. Ellos tienen que abrir un pequeño cofre, que es donde parece ser que ahí reside toda la sabiduría que ellos deben traspasar a aquellos vecinos que, sin que tengan un elemento de amistad con ellos, pero que sí pueden de alguna manera participar juntos, para que no tengan ellos que volver otra vez a rehacer lo que en sí mismos fueron dejando como lastre. Ojo, los guionistas del Flynn nos advierten. Hay una segunda lectura en todo esto, lo que pasa es que hasta ahora no la hemos encontrado. Sí, la veis, claro, ellos se mueven por simbolismos. Esto es todo simbolismo. Y además la película se mueve también por elipsis. Es todo por elipsis. Entonces el androide Tomasino llega a la Tierra... Y trabaja en Vespa, en la fábrica Vespa, en la Piaggio. En la Piaggio, porque esto se sitúa en Italia. ¿Por qué no Lambretta? Bueno, pues no lo sé. Ahí parece ser que podía haber un problema de sponsorización. Se habló también de que había parte de estos bienes que ellos querían capturar, y que ya al haber sponsorizado con una etiqueta, ellos llevaban etiqueta. Entonces, claro, o sea, el androide Tomasino viene con su etiqueta Vespa. Sí, viene con... Entonces, viene como predeterminado. Predeterminado, efectivamente. Es como un futurible que habían hecho en su galaxia en Omega 2 para luego poder, lógicamente, reconocer, porque aquí tienen unos lectores aquí, y eso parece es una parte preciosa que recuerdo de esta película, además subrayado por una música preciosísima. Y con subtítulos, ¿eh? Sí, venía todo, venía completa, venía empaquetado todo, venía el subtítulo, venía la música en su sitio, no tenías tú que poner la voluntad, ¿no? Venía ya cada cosa, venía con un manual, o sea, traía un folletín, un folletito de hecho, como
Hubo muchas quejas, ¿no?, con el doblaje, porque... Sí las hubo. Que no se había captado bien la intención, ¿no? Sí, yo creo que se exageró. Creo que fue una exageración. O sea, sobreactuaron, ¿no? A poquito interés que pusieras, ese film estaba cantado, eso estaba clarísimo. Cuál era la intención y además los sentimientos de Tomasino, porque Tomasino era bueno donde los hubiera. Él, desde luego, su vida, cuando él tiene que entroncarse de alguna forma ya con las costumbres del humano, él lo hace de una manera valiente. Él es muy valiente. Entonces habla con Unamuno y Unamuno le dice, Tomasino, no voy a poder yo decirte nada de esto. Entonces, claro, él siente un cierto, como un menosprecio. O sea, él es como que quiere convertirse en humano. Es como un Pinocho. De alguna forma, sí, porque él tiene un aspecto humano. Lo que pasa es que el remache, el gordo, él lleva un remache gordo. Por eso hablábamos de lo que es el remache en Roja Chapa. Él lo llevaba en el pecho, lo que es toda la parte, le ocupaba desde la parte lumbar hasta lo que es la caja semitorácica. Entonces eso es un remache. Sí, eso es remache. Entonces Unamuno no le convence. No le convence. Claro, yo no tengo. Le remitió a Pío, a Baroja. Pensaba que a Moa. No, a Pío Cabanillas no. No. Pío Baroja. Pío Baroja. Entonces Pío Baroja, junto con Byron, que eran, claro, dos grandes, dos mentes prestadas, porque ellos querían también estudiar, no solamente conseguir esa llave, la del 6 concretamente, que les serviría para su nanotecnología, porque era nanotecnología. Por eso, la llave del 6 está considerada nanollave. Es nanollave. Esa es porque es pequeña, es del 6. La del 8 ya no. O sea, tú estás en el taller y dices, pásame la nano. Ya sabes que la nano es la pequeña. La nano es la pequeña. Siempre, en cualquier taller que se precie, siempre la nano es la pequeña. Entonces, la llave inglesa está del 6, ¿es la que sirve para el remache de Tomasino? No, para él no le sirve, porque el suyo no era nano, el suyo era macro. Era infro. Era Tucson. Era Supra Tucson. Tucson. Que es lo que luego salió la Harley Davidson, que ya es una de grande cilindrada. Bueno, pero eso fue por inspiración. Sí, eso lo hacen. Eso también lo hicieron un poco también, me imagino, por una licencia a ese Ruta 66, esa época Beatnik, que a ellos también les interesaba mucho, porque lógicamente en una película de este tipo que lo que quiere es hacer una especie de epopeya, se puede considerar es un canto épico. Es un canto épico, efectivamente, y aprovechan además porque hacen un canto épico a Bermudo, al grandísimo monarca Bermudo. Hombre, Bermudo, el leonés Bermudo. El que maestró al oso que mató a Faila. Exactamente, es un grandísimo monarca. Bermudo con Sel. Bermudo. Entonces, sí. Bueno, en la galaxia que en Omega 2 lo tomaban así a palo seco, porque son más... duros. Sí, se han hecho... Es una galaxia que ofrece muy poco... Es inhóspita. Se hizo a sí misma esa galaxia. Sí, a sí misma. Empezó, le hicieron a menos 20 y la terminaron hay 20 y 25. Y la habían terminado, claro, de una manera ruda. No estaba, digamos, pulimentada. Entonces Tomasino, en ese quehacer, en esa información que él quiere captar de todo este mundo humano, pues conoce a Estefanía Sandrelli, que es la que hace el papel junto con Mónica Vitti. Es un doble papel. Estefanía Sandrelli hace el papel de madre de Mónica Vitti y Mónica Vitti hace de hermano de Rocco y su hermano. Rocco y su hermano. Entonces lo hacen los dos y crean ahí podemos decir que hay unas páginas ahí en ese guión de misterio. Ahí es donde se crea esa clave que también tiene de cine negro. De cine negro. Porque están todas páginas, ¿verdad? Sí, negro. Vamos, que la copia ha salido fatal, ¿no? Sí, que no sé, que las prisas, son las prisas. No se pudo leer ese día. No, esa parte es inaudible. es inaudible. Es totalmente inaudible. Entonces luego hay una revisión, precisamente de esta misma película, es una revisión preciosa que hace ese punto Wells, que la hace de una manera pues quizá más preciosista. Desprecia a veces grandes rasgos que en esta película aparecen, como es ese carácter que tenían, ese carácter femenino. Se puede considerar que tenía Tomasino. Tomasino. Sí, Tomasino tenía una parte femenina, afeminada,
diría yo, afeminada. Y entonces esto Wells no lo toma en cuenta y le sitúa, a pesar de que también le sitúa en la fábrica, en la Piaggio, que es donde él estaba fabricando, él fabricaba juntas de culata. Entonces Tomasino pasa ahí años y años con ese afán de mejorar y de que ese vehículo pues sea de grandísima utilidad, porque él era un preboste, y no es un preboste, sino que era un capitoste. Era un capitoste también, era un capitoste, generoso siempre. Luego ya le hicieron montador de Acervis en los camiones. Sí, luego trabajó en la fábrica Derby. Luego ya le llevan a la Derby, la famosa la Derby Mojito, la de 50. O sea, que encontró sentido a su vida. Sí, lo encontró. Y esto además lo subraya. El director esto le gusta porque hacen un final precioso, en el que aparecen una serie de tribus primitivas que al frotar maderas surge una especie de chisporroteo y en tremendas llamaradas sale lo que es, sale un momentito, sale Fumanchu con las uñas largas y entonces les va rascando la rabalilla. Entonces eso, claro, ellos se lo toman como una señal. Eso es una señal. Entonces, les deja señal, ¿verdad? Sí, les deja marcado, les deja cicatriz, yo diría cicatriz. Y entonces ellos eso lo toman, se vuelven lógicamente un pueblo trashumante. Hostil. Hostil también, sí, claro, cuando se quedaban en un sitio eran hostiles. Y luego, cuando eran transhumantes, pues como eran viajeros, pues no les daba tiempo también a ser hostiles. O sea, eran indistintos. Itinerantes. Y ahí ya es cuando por fin, en ese final grandioso... qué gran final. Un final grandioso, y entonces explota la galaxia. Bueno, pues esta es la película que queríamos contar. El androide Tomasino. Pedazos se hace. Se hace pedazos. Sí, sale despedazado. Por lo que genera también duda, ¿eh? Sí, es un final abierto. Porque es un final abierto, quizá que para la posibilidad de que se plantearan hacer una segunda parte. Una segunda parte, sí. Bueno, pues el androide Tomasino, qué gran película. Qué gozada poder contar esto en la radio, ¿verdad? A mí me ha dejado unos recuerdos imborrables. Bueno. Sí. Nuestra consulta para Chispa y Muelle. Hola, ¿qué tal? Martín Esposito, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Martín. Consulta para hombre. Fernando de Valencia. Hombre, por fin. Por fin, ¿cuánto tiempo? De Valencia, o casi, dice. O casi. Darcira. Estimadísimo señor Pepín 3, 2 puntos y aparte. Habiendo, como le he oído hablar del apasionantísimo tema de la infiel torre inclinada de Pisa de París, me gustaría escuchar de su propia viva voz, algún detalle sobre estas inclinaciones, punto. Al mismo tiempo, quiero, si es posible, tenga a bien asesorarme sobre mi teoría acerca del posible y definitivo arreglo de esta torre, punto y aparte. Se hace una zanja de 2x1, se rellena de mortero y antes de que frague se introduce un perno de acero con una argolla y de este se tira un tirante metálico que se fija a la pared de enfrente, la pregunta es esto frastible? ¿Puede sujetarse? Vamos a ver, he entendido casi todo, He entendido casi todo. Hay una parte, o sea, sobre esa argolla... La argolla, sí. ¿La argolla va con inglete o no va con inglete? O sea, ¿la argolla va simple? ¿Se está refiriendo a argolla simple? Claro, es un perno de acero. Perno de acero. Pero la argolla, ¿es argolla simple? Es que, Fernando, no puedes exponer una teoría al gran Pepín 3 sin dar todos los detalles. Claro, porque entonces aquí me creas una confusión. Ten en cuenta que todos estos elementos que estamos hablando, y estamos hablando no solamente de Fell, con su Gran Tour, sino que estamos hablando efectivamente de la torre inclinada, esa inclinación, la Griff-Roche. Cuando se habla de la Griff-Roche, ¿por qué es la Griff-Roche? Pues precisamente la Griff-Roche es porque está situada a la droite, o sea, al gauche, exactamente, lo que es al gauche, la gauche de lo que se llama centre, de centre. Entonces esa inclinación tiene que ser natural, eso no puede forzarse por medio de perno o por medio de ningún otro mecanismo. Exactamente, sí, o Valentine. Esto lo hicieron unos monjes, los monjes Valentine. Los monjes Valentine. Santos. Entonces esa inclinación que siempre es natural, eso no puedes atribuírselo ni a Perno, ni a Chartres, ni a Benedictine. Eso es natural, eso es natural. Y la Griff-Roche, por eso es la Griff-Roche. Y por eso el Sacré-Cœur es el Sacré-Cœur. Hombre, el Sacré-Cœur. Montmartre. Y así estamos, amigos. Es que, claro, si te metes en estas cosas precisas, no puedes dejarlo ahí a la ligera. Bueno, pues, sí, Macarena Yago, buenas noches. Buenas noches. Hola, Pepín, soy Misterios, tu compañero tránsfuga en los delirios del local de los donantes de sangre. Y mi duda es, ¿la duda existencial existe o solo es cuestión de interpretarla con lentes gabotianas? Mira, las lentes, o sea, las córneas se retrotraen.
Y si se retrotraen las córneas, pues ahí, o sea, no te vale ni ¿qué tipo de gafas están diciendo que? Gabotianas. Gabotianas. Sí, pues mira, con las gabotianas hazte una cantimplora, muchacho. Dice Víctor Sauler, ¿por qué el gobierno oculta la relación existente entre el tocino y la velocidad? ¿Y cuál es esa relación entre ambas corrientes? Con las autoescuelas. Las autoescuelas. Efectivamente. Las autoescuelas había que meterse con ellas. Sí, Macarena. Hola, Pepín. He aquí una pregunta rápida, concisa y sin explicación, dice Carlos. Sí. ¿Por qué si el universo es tan grande es tan difícil aparcar? Pues hombre, pues porque está la manga del Mar Menor. ¿Cuál fue, dice César, la razón por la cual Jean-Jacques Chessmaster decidió convertirse en anacardo? Coño, Chessmaster. Chessmaster, qué alegría me da que me hablen de Chessmaster. Chessmaster, y bueno, yo conocí, de una manera indirecta, conocí parte de los escritos de su madre, de Lolita Luncan. Era una mujer esplendorosa. Y desde luego puedo decir... ¿Cómo bailaba esa mujer? Y Lolita era una mujer, era vacua, tenía una belleza. Era un oropel en sí. Un oropel, tú lo has dicho. Y desde luego si su madre era así, su hijo, por casquivano que pudiera parecer, tampoco lo era. Entonces este hombre, yo me acuerdo que emparentó con Prim, con el general Prim, hicieron pues lo que fueron las batallas de las Ardenas. Y fue una preciosidad verlo. Eso lo ha retratado perfectamente, lo retrató Modigliani. En dos de sus lienzos. En sus frescos, en los frescos también, ¿eh? Sí, que están en la UNESCO. En la UNESCO, sí. No tengo nombre ni edad, pero en el DNI no sé por qué pone que soy Ramiro y tengo 17 años. Bueno. Me gustaría saber de dónde viene la expresión de tirado a la Bartola. Tengo sospechas de que Bartola sea alguna clase de romboide mitad planta, pero no estoy seguro si es embolada o de metacrilato. ¿Cómo es la juventud, Pepín? ¿Cómo es la juventud? Hay que ver. ¿Quién era? Alberto, ¿no? De Valencia. Sí. Bueno, pues cuando decimos tirar a la Bartola, esto viene esto viene del griego, de Bartoliu. Bartoliu el griego, el que llamaba la raíz griega. Bartoliu, efectivamente. Entonces está emparentado de alguna manera con Pitágoras en su origen, aunque luego él ya campeó por sus lares. Entonces esto se hace en dos hemisferios. O sea, este hombre lo planteó los Alpes en dos grupos. Alpes por la cara norte y Alpes por la cara sur. Entonces, toda esa zona que quedaba entre lo que es los Andes por la cara norte y los Alpes por la cara sur, él lo llamó metacrilato, que es lo que lleva el universo, pues para poder, lógicamente, filtrar esa luz solar que luego tanta falta nos hace, y por eso el ungüento del Topa Jefferson te protege, junto con lo que hemos hablado esta noche, ese jugo, ese néctar de nenúfar escarlata, que te sirve lo mismo para picaduras que para la boa constrictor. Sí, las cosas cuando se explican de forma sencilla, pues llegan a todo el mundo. Naturalmente. Vamos con la última, Martín. Alberto Monteavaro dice, querría preguntarle qué opinión le merece el uso abusivo del sesquióxido de uranio empobrecido como refuerzo de pantoques en gabarras para su uso en el curso medio alto del río Pisuerga. Yo con el sesquióxido del cobalto es que no quiero saber nada. O sea, donde esté el sesquióxido de rodio, no confundir con la abeja, ¿eh? Porque es que es así. Es que yo sé que por eso hay mucha gente que a veces huye del sesquióxido de rodio por esa confusión, por los carbonatos. Si tiene un carbonato amarillo, tiene otro carbonato negro, y dicen, claro, pues esto es abeja. No confundir abeja con sesquióxido de rodio. Pero es que luego protestan. Claro, es que eso es no por el interés a veces. Pues claro que sí, hombre, sesquióxido de rodio sí, sesquióxido de bicarbonato y de uranio, no, para nada, ni el níquel, siquiera ni el níquel. Pues muchas gracias, Pepín 3. Abrumador. Preguntar con confianza, claro que sí. Muchas gracias, mañana te vemos en la azotea de Wyoming y... Bueno, pues ya, ahí te mando la fresca. A ver. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.